Un futbolista paraguayo, en pleno Mundial 2026, se acercó a un objeto tirado en el césped, lo recogió y se lo puso en la muñeca, mientras seguía caminando como si nada. Las cámaras de la transmisión oficial lo captaron todo, en vivo, para todo el mundo. Y en cuestión de minutos, ese clip se convirtió en tendencia global en X, en TikTok, en Instagram. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Este jugador acaba de robarle el reloj al árbitro en pleno mundial? Esta es la historia completa de lo que pasó esa noche en San Francisco y de cómo terminó realmente. Vamos al partido. Paraguay contra Turquía. Grupo D del Mundial 2026. Estadio del área de la Bahía de San Francisco. Un partido que, para Paraguay, era prácticamente de vida o muerte. Porque en su debut en este mundial, la albirroja había recibido una goleada dura ante Estados Unidos y necesitaba, sí o sí, sumar puntos frente a Turquía para mantener vivas sus opciones de clasificación. Y lo que pasó en el minuto 2 del partido fue una declaración de intenciones. Matías Galarza, mediocampista de 24 años, anotó el gol más rápido de todo el Mundial 2026. Apenas 120 segundos de juego y Paraguay ya ganaba 1-0. Pero la historia de Galarza esa noche apenas empezaba. Antes de seguir, hay que entender quién es este jugador, porque el contexto importa. Matías Galarza llegaba a este mundial después de uno de los golpes más duros de su carrera. River Plate, el club argentino donde militó en el torneo más grande del fútbol mundial. Hay un dato más que le da una capa extra de dramatismo a toda esta historia. Matías Galarza es nieto de Arturo Galarza, una leyenda del fútbol boliviano, histórico arquero del Club Bolívar y de la selección de Bolivia. Su abuelo incluso enfrentó a Pelé en un amistoso disputado en 1971. Es decir, este jugador llevaba sobre los hombros tanto el peso de un legado familiar de generaciones como la frustración reciente de haber sido descartado por su club. Y esa noche, en San Francisco, decidió responder de la única forma que sabe, con un gol al minuto 2. Pero el partido siguió, y cerca del final del primer tiempo ocurrió el momento que terminaría eclipsando incluso ese golazo. El delantero paraguayo Isidro Pita quedó tendido en el suelo tras una jugada. El árbitro, el salvadoreño Iván Barton, detuvo el partido y entre los jugadores de ambos equipos empezó a formarse una tensión que escaló rápidamente. Empujones, reclamos, varios futbolistas rodeando al árbitro mientras éste intentaba poner orden. En medio de ese forcejeo, algo se le cayó a Barton. Su reloj. El reloj reglamentario que todo árbitro de mundial usa para controlar el tiempo de juego terminó arrancado de su muñeca en plena confusión y cayó al césped. Y ahí, en mitad de ese caos, apareció Matías Galarza. Lo que las cámaras captaron a continuación es lo que desató toda la tormenta. Galarza se acercó al objeto, con calma, casi con naturalidad, lo recogió del suelo y se lo colocó en su propia muñeca, mientras seguía caminando entre el resto de jugadores, como si fuera lo más normal del mundo. Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Usuarios de Turquía, indignados, empezaron a acusar directamente al jugador de robo. En redes turcas circuló incluso el mensaje, traducido literalmente, el futbolista paraguayo que le marcó el gol a Turquía robó el reloj del árbitro. Memes, acusaciones, capturas de pantalla del momento exacto en que Galarza se ajusta el reloj en la muñeca. Durante varias horas, la narrativa dominante en redes fue clara. Matías Galarza se había robado el reloj del árbitro central en pleno Mundial 2026. Pero aquí viene la parte de la historia que muchos medios, en su prisa por viralizar el escándalo, dejaron fuera. Porque las imágenes completas de la transmisión, revisadas con más calma, muestran algo distinto a lo que el clip viral sugería. Al iniciar el segundo tiempo, el árbitro Iván Barton reapareció en el campo, con su reloj puesto en la muñeca. Y Galarza en ese momento ya no lo tenía. Es decir,
En algún punto entre el final del primer tiempo y el reinicio del partido, el reloj volvió a las manos de su dueño original. Algunos reportes señalan que Galarza se lo devolvió directamente al árbitro pocos minutos después de tomarlo. Otros medios precisan que fue al finalizar el primer tiempo, en el túnel de vestuarios, cuando el objeto regresó a su lugar. Lo que es indiscutible es esto: el reloj terminó donde tenía que estar, con el árbitro, sin ningún tipo de denuncia formal, sin ninguna sanción, sin ningún reclamo oficial por parte de la organización del partido, ni del propio Barton. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó? La explicación más razonable, la que defienden la mayoría de los analistas que cubrieron el partido en vivo, es mucho menos dramática que un robo. En medio de una trifulca caótica, con jugadores empujándose y el árbitro intentando separar a todo el mundo, un reloj cayó al suelo. Galarza lo vio, lo recogió, posiblemente para evitar que se rompiera o se perdiera entre el tumulto de jugadores, y se lo puso en la muñeca momentáneamente. Y luego, simplemente, se lo devolvió. No hubo intención de quedárselo. No hubo ningún gesto de provocación hacia el árbitro. No hubo ninguna reacción de Barton que sugiriera que consideraba aquello un robo. Fue, en el sentido más literal de la palabra, una curiosidad, un momento extraño, capturado por las cámaras en el peor ángulo posible, que las redes sociales convirtieron en un escándalo internacional en cuestión de minutos. Y aquí está la lección real detrás de todo este episodio. Vivimos en una época donde un clip de 5 segundos, sacado de contexto, puede generar una acusación que se vuelve tendencia mundial antes de que exista cualquier tipo de verificación. Galarza no recibió ninguna sanción. La FIFA no abrió ningún tipo de investigación formal sobre el incidente. El propio árbitro en ningún momento denunció absolutamente nada. Pero durante varias horas, en plena Copa del Mundo, miles de personas estuvieron convencidas de haber presenciado un robo en vivo. Y mientras tanto, lo que realmente debería haber sido la noticia, el gol más rápido de todo el Mundial 2026, marcado por un jugador que acababa de ser descartado por su club apenas días antes, quedó completamente opacado por 5 segundos de un clip mal interpretado. Al final, lo importante para Paraguay fue otra cosa completamente distinta. Con esta victoria de 1-0 ante Turquía, la selección guaraní se ubicó en el tercer lugar del grupo D, manteniendo con vida sus opciones de avanzar a los 16avos de final. Y Matías Galarza, el jugador marginado por River Plate apenas unos días antes, terminó esa noche como el héroe del partido, autor del gol más rápido del Mundial. Y sin buscarlo, protagonista de uno de los momentos más virales, más absurdos y más rápidamente desmentidos de todo el torneo. A veces, en el fútbol, no hace falta un escándalo real para generar uno. Solo hace falta una cámara, 5 segundos de video y una audiencia mundial dispuesta a sacar conclusiones antes de ver el segundo tiempo.